Bendito el nombre de nuestro Abacados, Yahshua HaMashiach, nuestro Salvador y único y perfecto. Bendito es su nombre. Que el Todopoderoso les bendiga de una forma especial, mis hermanos, a todos los que están allí conectados. El Todopoderoso les bendiga de una forma especial. Vamos a hablar un poquito acerca, ya terminamos la parashá como tal. Ya terminamos la porción semanal como tal y vamos a entrar a la otra porción enseguida. Y vamos a hablar del Reshib. Y vamos a hablar del Omer Reshib. Vamos a hablar del Omer Omer Reshib. Vamos a hacerlo aquí en grande. Y el Omer Reshib tiene que ver con lo mejor de lo mejor. Hay una gran diferencia que la gente debe saber. Una cosa es Omer Reshib y otra cosa es Bikurim. Una cosa es primicia y otra cosa es preprimicias. Una cosa es precosecha y otra cosa es la cosecha como tal. Entonces la gran diferencia, y hoy voy a hablar acerca de esto, del Omer Reshib. Este Omer Reshib, vamos a colocarlo aquí, Omer Reshib. Porque hoy algunos dicen, estamos en Bikurim. Muchos dicen hoy, estamos en Bikurim, en las primicias, ¿verdad? Yo antes creía así también. Resulta y pasa que la escritura, cuando usted lee, ahí en Levítico capítulo, vamos a Levítico capítulo 9. Levítico capítulo 9, porque entramos a la fiesta, aleluya, y agradecemos a Yahshua HaMashiach. Entramos a ese momento donde Yahshua HaMashiach, a este momento, después de un Shabbat, por favor, después de un Shabbat semanal, Yahshua ¿qué? Resucita. Amén. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. Resulta y pasa, vamos a colocarlo aquí, por amor a los más nuevos. Yahshua HaMashiach muere un miércoles a las 3 p.m. de la tarde. Estuvo miércoles, jueves, viernes y sábado. Resulta y pasa que de miércoles a jueves en la tarde hay un día. De jueves a viernes, 2 días. Y de viernes a sábado en la tarde, 3 días. Es decir, un día como hoy, en la tarde, a este momento, ya está resucitado Yahshua HaMashiach. Por eso es que algunos hermanitos les agarró, o más bien les resultó mejor guardar las fiestas, no importando que no tuvieran los 14 días o los 15 días completos desde el inicio de la luna, sino prácticamente 13 días les dio a ellos. Y a ellos más bien les gustó como el calendario de Gilel. El calendario de Gilel, en las reglas de aplazamiento, no puede caer exclusivamente, no puede caer
para ellos no puede caer pesa ni un jueves, ni tampoco un viernes, ni un sábado, menos ni un domingo. No puede caer en ese fin de semana cerca de Shabbat. Esa es una regla, búsquenlo, estudienlo, que esa es una regla de Gilel en el calendario. Entonces, como su calendario es fijo, resulta y pasa que su calendario es fijo, ellos exclusivamente les tocó comer pesa el día miércoles. Entonces, que en el momento de Yahshua, cuando Yahshua estaba aquí también, que él murió un miércoles a las 3 de la tarde, en la tarde del miércoles, o más bien que ya era jueves, prácticamente se comió pesas en la noche, y hoy sábado en la tarde ya estaría resucitado, y a esta hora algunos ya están también celebrando y dicen, ya estamos celebrando las primicias, pero hay que corregirles un poco y decirle, no se llama primicia, sino que se llama Reshib, porque eso lo dice el texto. Vamos a la escritura, ¿les parece? Que hable la escritura, que hable, digan, a ver, cuando yo diga que hable la escritura, ustedes dicen que hable, pero duro, que hable la escritura. Eso sí se oye bonito, ¿sí o no? Amén. Vamos a Levítico capítulo 23, que hable la escritura. Eso, eso, vamos a tenerlo como lema aquí. Vamos a ver qué nos dice Levítico capítulo 23, desde el verso 9. Habló Adonai y a Moshe diciendo, dile a los hijos de Israel, después que entren en la tierra que yo les estoy dando y recojan sus cosechas maduras, traerán al Cohen un homer, ¿un qué? Un homer reshid. Ahí en hebreo dice un homer reshid. Así dice. ¿Qué significa un homer reshid? El homer era una cantidad de aproximadamente de yo les dije la cantidad la otra vez, más o menos 3 kilos o 3.5, algo así. ¿No se acuerdan? Lo estuvimos hablando, ¿sí? Entonces dice, un homer es una cantidad, dice por reshib, o sea, lo mejor de los primeros frutos de vuestra siega, dice acá. Él mecerá el homer reshib delante de Adonai para que sea aceptado. El Cohen lo mecerá en el día después de ¿qué? De Shabbat. ¿Pero de cuál Shabbat estaba hablando? Del Shabbat semanal. ¿Cómo sabemos que después del Shabbat semanal? Hermano, porque resulta y pasa que esto que está aquí escrito en la Torá estaba sujeto a Yahshua HaMashiach. Aleluya, aleluya. ¿Y por qué esto estaba sujeto a Yahshua HaMashiach? Por la sencilla razón que el Cohen iba a mecer esos primeros granitos después del Shabbat. ¿Por qué después del Shabbat? ¿Qué interpretó Gilel? ¿Qué interpretó los rabinos? Que era después del Shabbat de Pesa. Por eso el jueves, ellos comenzaban a mecer las espigas. Allá en Israel se hace eso. ¿Y por qué? Porque ellos interpretan que es después del Shabbat de Pesa, que es prácticamente el día viernes, más bien el día viernes. Ellos comenzaban a mecer las espigas. Pero la Torá aquí nos está sujetando y nos está mostrando que esto estaba sujeto ¿a quién? A Yahshua HaMashiach. ¿Por qué razón tenía que mecerse después de Shabbat? Porque después de Shabbat era que se presentaba nada más y nada menos el reshid, lo mejor de lo mejor, la primicia, por así decirlo, lo primerito que salía en el campo. Hay una espiga que está ahí ya dando, es la única, las únicas que están ahí, las agarraban en manojo. Todo estaba verde todavía no estaba florecido todo, que era la cosecha, todavía no había salido cosecha. Entonces, eso era lo que se llevaba. ¿Cuándo se llevaba eso? Se llevaba después de Shabbat semanal. En este caso, como Yahshua HaMashiach resucitó en un sábado, aleluya, y cuando exclusivamente, hoy ya estamos ¿en qué?
en domingo. Hoy es primer día de la semana. Es decir que Yahshua HaMashiach ya resucitó, ¿sí o no? Y no solamente él solo resucitó. ¿Con quiénes más resucitaron con él? La primicia, la cosecha. O sea que no resucitaron todos. No, todavía hay muertos. ¿Cuándo va a ser el Bikurim? ¿Qué es Bikurim? Ahora sí, Bikurim es la primicia de todo lo que se recogía, en todo lo que se sembraba, los 7 frutos que se sembraban en la tierra de Israel. Y esos 7 frutos tenemos aquí, lo primero que era la cebada. Al salir el capullo de la cebada, a eso se llama Avid. Amén. Es una cosa diferente a lo que es realmente primavera. Primavera es otra cosa y Avid era otra cosa. Avid era el primer capullito. Cuando salía el capullito, exclusivamente, ¿sabe cuándo salía? Cuando era Rosh Hodesh. Interesante. Cuando era Rosh Hodesh, cuando estaba la lunita así, salía el primer capullito. Y ellos se indicaban, automáticamente ya es Avid. Sí, era la forma correcta. Búsquelo. Y se va a dar cuenta que era así la forma correcta del pueblo. Entonces, a eso se le conoció como Avid. ¿Y qué se daba? Bueno, lo primero de la cebada, eso se mostraba como el Omer Reshit, como lo mejor de lo mejor. Yahshua HaMashiach, aleluya, como él es el mejor, él es el Reshit. Por eso se dice Be Reshit. Be Reshit significa, ¿qué significa Be Reshit? Lo primero, ¿y lo qué? ¿Y lo qué? Y lo acto, y lo mejor de lo mejor. Entonces eso significa el Reshit. Así que Yahshua HaMashiach subió del sepulcro. Y no solamente con él, él resucitó solo, sino que también dice la escritura, Shaul nos habla y dice, y no solamente salvó a la descendencia, dice, no socorrió a los ángeles que pecaron a la manera de transgresión, sino que socorrió ¿a quién? A la descendencia ¿de quién? De Adán, y se lo llevó con él. Es decir, que eso se llama el Omer, lo primero, el Reshit. ¿Están entendiendo? Amén. ¿Están entendiendo? Entonces, Bikurim es otra cosa. Bikurim, ¿qué es? Es la primicia de las cosechas que se daban durante todo el año. Por ejemplo, los Bikurim, lo mejor, por ejemplo, de la cebada. Se llevaba el trigo. Mire que durante los 50 días, después de, por ejemplo, desde hoy, que hoy es Bikurim, exclusivamente hoy comenzamos a contar ¿cuántos días? Eso. 50 Yamín, 50 días. 7 semanas. Hasta Shavuot. Las 7 semanas de día en 49, ¿verdad? Pero resulta y pasa que un día más para los 50. ¿Hasta llegar a qué? A Shavuot. Hasta llegar a Shavuot. Resulta y pasa que esto, entonces, el trigo demoraba un poco más. ¿Y cuándo se llevaba el trigo? Durante este tiempo de las 7 semanas se estaba llevando lo mejor de lo mejor, ese Bikurim, porque ya había estado listo el granero, ya está, los lotes, por así decirlo, donde sacaban el grano, el arroz, bueno, todo eso, todos esos cereales que estaban ahí, pero específicamente dije arroz, no, es trigo, aleluya. Y el trigo demoraba un poco más. Durante todo este tiempo, hasta llegar hasta los 50, tenían la oportunidad de mostrar lo mejor de la tierra al Cohen. Entre los 50 días ellos llevaban, mire, vea, esto es lo mejor que yo tengo de mi campo. Y como decía el Creador, preséntalo para que sea bendecido. Resulta y pasa que la gente lo llevaba. Entonces, tenía ¿cuánto? 50 días para poder ser bendecido por el Creador, tener una verajá hermosa de parte del Creador. Entonces, hay algo poderoso aquí, porque vemos aquí algo hermoso. Entonces, ¿cuándo había que presentarlo?
dice que el Cohen, dice, mecerá el Homer delante de Adonai para que sea aceptado. El Cohen mecerá en el día después de Shabbat. Por eso Yahshua HaMashiach, un día como hoy, pero un poco más temprano, que es sábado, cuando él resucitó, las mujeres llegaron y ¿quién era que iba a tocar a Yahshua? Miriam de Magdala. Miriam de Magdala dice que llegó muy temprano. Allá en la versión dice que llegó muy de mañana. No es que llegó muy de mañana. Eso se debe traducir que llegó exclusivamente al comienzo del domingo, del primer día de la semana. ¿Cuándo comienza el domingo? En el calendario hebreo y bíblico. Después de Shabbat, ya estamos en domingo. Es decir, que a esta hora, más o menos, entre oscurito y claro, bueno, ya llegaron ellas. ¡Ay! Iban a abrazar. No me toques. Todavía no he subido. ¿No he subido a qué? A mi Abba. ¿Cómo así? Resulta y pasa que él tenía que presentar ¿a quién? Tenía que presentar a los que habían resucitado con él, porque eso lo dice la Escritura. Vamos a mirar algo aquí que nos dice en el Evangelio de Nicodemo. Nadimón nos habla en el Evangelio de Nadimón. ¿Quién es Nadimón, hermano? Ese nombre nunca lo había escuchado yo. Nicodemo, el que fue de noche a Yahshua HaMashiach. Nadimón. Ese es su nombre original, Nadimón. Aleluya. Entonces, dice la Escritura que cuando Yahshua HaMashiach llega a las partes más bajas, Yahshua HaMashiach entra de una forma triunfal a donde están aquellos que el enemigo había encerrado, desde Adán hasta, porque la muerte estaba encompinchada con el mismo Satanás y tenía toda la autoridad para poder agarrar la nefashot de la gente, las almas de la gente y encerrarla. Dice que estaban sujetas a la muerte. Pero como venía el dador de la vida, la Escritura dice en Marcos, en Juan, en Lucas, en los evangelios, dice que aquellos que estaban en la sombra de la muerte, ¿de la qué? En la sombra de la muerte, luz resplandeció sobre ellos. Eso dice el Salmo también. Amén. Entonces cuando Yahshua HaMashiach va, dice que mientras Balzebú y Gemá así hablaban, se oyó una voz, como de un estruendo que decía: abre las puertas, Olamín, que quédense abiertas de par en par, que el Mele de la Cabot quiere entrar. Príncipes, abre las puertas, Olamín, quédense abiertas en par, que el Mele de la Cabot quiere entrar. Y Gemá, oyendo la voz, dijo a Balzebú, a Satanás: anda y sal y pelea contra él. Y Balzebú salió. Entonces Gemá dijo a sus demonios: cierren las grandes puertas de bronce, cierren los grandes cerrojos de hierro, cierren con llave las grandes cerraduras y pongan todos centinelas, porque si este Barenash, Adán, este Barenash, Elohim, entra, estamos todos perdidos. Estaba tremendo la cosa, ¿no? Aleluya. Y oyendo estas grandes voces, los Kedoshim antiguos exclamaron: devoradora y ansiosa Gemá, abre el Melé de la Cabot, al Ben de David, al profetizado por Moisés, por Yesayahu. Y otra vez se oyó la voz de estruendo que decían: abre las puertas, quédense abiertas de par en par, que el Melé de la Cabot quiere entrar. Y Gemá gritó rabioso: ¿quién es el Melé de la Cabot? Los malajín de Elohim contestaron: el Adón poderoso y vencedor, Yahshua HaMashiach. Y en el acto las grandes puertas de bronce volaron en 1000 pedazos, y los que la muerte había tenido encarcelados se levantaron, y el Melé de la Cabot entró en figura de el Barenash Elohim, aleluya, de un hijo de hombre, y todas las cuevas de Gemá quedaron resplandecidas. Por eso es lo que dice el Teilín, aleluya,
que luz resplandeció sobre ellos y respondió los lazos y rompió, los lazos que hasta entonces que no habían sido quebrantados, y la ayuda de una Gesed invencible nos vistió a nosotros que estábamos sentados en las profundidades de las tinieblas de nuestras faltas y en la sombra de la muerte y de los pecados. Eso es lo que dice, que luz resplandeció sobre ellos. Aleluya. Y cuando Belzebú, príncipe, condenación y jefe de la destrucción y risión de los Malachim de Elohim, le dice: ¿qué haces? ¿Qué has hecho? Has querido colgar al Mele del Acabó, cuya ruina y sobre cuya muerte nos había profetizado tan grande despojo. Y en el capítulo 23, verso 16, dice que cuando Gemás acabó de hablar así a Belzebú, y el Mele del Acabó dijo a primera: el príncipe Belzebú estará bajo tu potestad hasta que se cumple el tiempo. Aleluya. Por eso la escritura dice que Satanás iba a ser amarrado. Y fue amarrado en ese momento porque el Creador así lo quiso. Amén. Pero el Todopoderoso se llevó con él a la descendencia de Adán. Lo sacó. Entonces, ¿cuándo pasó eso? Exclusivamente cuando él resucitó en un día de Shabbat por la tarde, cumpliéndose lo que dice la escritura, que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, aleluya, así estaría ¿quién? El Barenash Elohim en el corazón de la tierra. ¿Pasó o no pasó? Wow. ¿A dónde queda el infierno? En el corazón de la tierra, el lugar de tormento. Eso lo tradujeron como infierno, pero no es un lugar, no se llama infierno, se llama lugar de tormento, es una cárcel. Existe el lugar de tormento y existe el lago del fuego. La palabra infierno no, ya solo inventó la Iglesia Católica para meter terrorismo. Esas son dos cosas distintas. Amén. Entonces eso sí, exclusivamente Yahshua HaMashiach sacó a la descendencia desde Adán hasta el último que murió con él ahí en el madero. Aleluya. Dimas, cuando estaba allí, lo reconoció. Dice que el ladrón que estaba a su lado, pero el ladrón que lo reconoció, que estaba a su lado, lo reconoció. Y él dijo: acuérdate de mí. ¿Cuándo qué? Cuando vengas en tu reino. Y que le dijo Yahshua HaMashiach: de cierto te digo hoy, aleluya, estarás conmigo en el paraíso. ¿Eso pasó? Sí, aleluya. Yahshua HaMashiach, aleluya, lo primero que hizo fue sacarlos a ellos. Y mandó, de acuerdo a este libro, al evangelio de Nadimón, dice que sacó a Dimas y le dijo: vaya ya y me espera allá en el Edén, ahí a la puerta. Y cuando los que estén ahí te van a preguntar que quién eres tú, y le vas a mostrar las espaldas, y ellos te van a decir quién eres. Y así fue cuando él resucita, manda a Dimas allí. Y dice que cuando Dimas está allí, muestra las espaldas y le dicen ellos, los malás que están allí, los que todavía están resguardando, porque hasta el día de hoy, hasta ese momento, estaban resguardando la entrada al jardín del Edén. ¿Dónde están ellos? En el jardín del Edén, en el tercer cielo. Ya hablé del tercer cielo, ¿se acuerdan? Hay una enseñanza por ahí. Ellos están allí exclusivamente. Y Dimas presentó y dijo: parece que tuviste crucificado también. Y él dijo: sí, el que estuvo conmigo fue Yahshua, y él me dijo que viniera acá. Aleluya, aleluya. Y por eso se cumplió lo que dice la escritura: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que eso pasó exclusivamente allí, porque Yahshua HaMashiach, cuando resucita, no permite que lo toquen, mientras él iba a hacer una presentación de llevar a esos, aleluya, ¿a dónde? A un lugar exclusivo, al Gran Edén, al lugar de delicia. Aleluya, amén. Hoy nosotros estamos en la delicia. Hoy nosotros estamos en Yahshua HaMashiach. Resulta y pasa
Que de acuerdo a los hermanos, ellos dicen, bueno, nosotros estamos bien porque miércoles, jueves, viernes y sábado. Y hoy resucitó, entonces nosotros sí hicimos los días completos. Y la escritura no te dice eso. La escritura te dice exactamente que desde el día, desde el Jodés, desde la luna, ¿verdad? Desde la salida de la lunita, ¿verdad? ¿Qué tenías que hacer? ¿Contar cuántos días? Contar 15 días para que pudieras ¿qué? Comer Pesaj. Pero el señor Gilel IV, él lo hace 2 días antes. Por eso a ellos no le da el conteo diferente. Y otros lo hicieron con luna oscura, que tampoco se puede, sino que con señal que se vea. Aleluya. Entonces, aquí hay algo interesante porque este Shabbat estaba sujeto a Yahshua HaMashiach porque él iba a presentar lo mejor de lo mejor. Es decir, que iba a presentar el Omer Reshi. Se iba a presentar él mismo. Iba a entrar allá al Mizcán verdadero, no con sangre ajena, sino con su propia sangre. ¿Cuándo hizo eso? Exactamente cuando resucitó. ¿Están entendiendo? Entonces Yahshua HaMashiach hizo eso, presenta a estos también que resucitan con él y los lleva allá. Y están en ese lugar. ¿Cómo sabemos esta historia? Hombre, porque el Creador permitió que Carino y Lucio, hijos del gran Cohen que cargó a Yahshua HaMashiach de Shimeón, cargaran a Yahshua HaMashiach, Shimeón, los hijos de él, fueron llevados ante el Sanedrín y le preguntaron: si es que nosotros fuimos a su sepulcro, ¿ustedes por qué están vivos? ¿Qué pasó? Y ellos relataron todo y dijeron: es que cuando aquel, aleluya, que cargó a mi padre cuando estaba muy pequeño, aleluya, él, bendito su nombre, él hizo algo. Y fue que cuando él entró, una luz resplandeció sobre nosotros. Y la muerte gritaba y decía a la muerte: y yo tuve uno aquí que demoró 4 días y no pude agarrarlo, sino que hizo, salió. Y ese fue Eleazar, Lázaro, salió de aquí. Y este vino ahora a quitar todos los que tengo aquí, desde Adán. Aleluya. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. Así que ellos relataron todo lo que había pasado. Y es ahí cuando ellos se dan cuenta y ellos dijeron: es que hemos crucificado al verdadero Barenash Elohim, al que había dicho, al que estaba estipulado en la escritura. Ahí está en el capítulo 22 de Nadimón. Así que hemos hecho la cuenta aún en el arca del pacto, y todo eso exclusivamente da los días cuando él iba a venir dentro de 5.500 años, y nos hemos dado cuenta que el que hemos crucificado es a Yahshua HaMashiach. Y cuando ellos escuchaban también a los muchachos, aleluya, ellos después fueron llevados al mismo lugar donde el Creador había dicho, al gran Edén. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach, presentando así, aleluya, el que, el Omer Reshi, la preprimicia. Amén. Ahora vamos a lo que dice aquí Pablo, porque Pablo nos habla en 1 Corintios capítulo 15. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. 1 Corintios capítulo 15. Aleluya. Ahora, hermanos, debo recordarles. ¿Qué les quiero recordar? ¿Qué lo decía Pablo? Ahora, hermanos, debo recordarles de las buenas noticias que proclamé a ustedes y que recibieron, y por las cuales han tomado su decisión, y por el cual son salvos mediante la palabra que les he proclamado como buenas nuevas, si la retienen como yo la he proclamado. De lo contrario, han creído en vano. Mire, esto es tremendo. Y por el cual son salvos mediante la palabra que les he proclamado. Hermanos, pero es que yo no le creo a lo que el hermano está predicando. Pero aquí hay algo interesante que dice aquí Pablo, aleluya, mediante la palabra que les he proclamado como buenas nuevas. Y si la retienen como yo les he proclamado, de lo contrario, han creído en vano. Porque entre lo primero que les transmití fue lo que yo también recibí del Adón, a saber esto: Mashiach murió por nuestros pecados. ¿Sí o no? ¿Murió por qué? Por Hasham. No diríamos ahí por nuestro, eso quedó ahí, por Hasham. Se dio a sí mismo. Aleluya. Conforme al Tanaj dice.
fue sepultado y resucitó el tercer día, de acuerdo con lo que el Tanaj dice. Fue visto por Kefa, después por los 12, y después de esto visto por más de 500 hermanos en el mismo tiempo. La mayoría todavía están vivos, aleluya, pero algunos han muerto. ¿Cuándo sucedió eso? Exclusivamente en un Shabbat como hoy. Un día como hoy había una cantidad de muertos por allí caminando. Mucha gente resucitada, mucha gente privándose. ¡Ay, el muerto! ¿Sí o no? Eso fue terrible para algunos y para otros fue de alegría. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. Y dice, y después se presentó a 500 hermanos en el mismo tiempo. La mayoría todavía están vivos, pero algunos han muerto. Después fue visto por Jacob y por todos los emisarios, y el último de todos fue visto por mí, a pesar de que nací en el momento equivocado. O sea que él no nació antes, sino que 5 años después de todo esos sucesos, exclusivamente es cuando Yahshua HaMashiach se le presenta de camino a Damasco, se le presenta a este hombre. Aleluya. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. Dice, porque yo soy el menor de los emisarios, indigno de llamarme emisario, porque perseguía la asamblea mesiánica de Adonai. Pero por la misericordia de Adonai soy lo que soy, y su misericordia hacia mí no fue en vano. Por el contrario, he trabajado más arduamente que todos, a pesar que no fui yo, sino la misericordia de Adonai en mí, aleluya, conmigo. De cualquier manera, tanto yo como ellos, esto es lo que proclamamos, y esto es lo que ustedes creyeron. Pero si ha sido proclamado que el Mashiach fue resucitado de los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes están diciendo que no hay tal cosa como la resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección, y si no hay resurrección de los muertos, entonces el Mashiach no ha resucitado. Y si el Mashiach no ha resucitado, vana entonces nuestra predicación, y vana también es nuestra emuná. Además somos hallados falsos testigos de Adonai, y en haber testificado que Adonai resucitó al Mashiach, a quien no levantó, si es cierto que los muertos no se han resucitado. Porque si los muertos no son resucitados, entonces el Mashiach no ha resucitado tampoco. Y si el Mashiach no resucitó, su emuná sería vana, todavía estarían ustedes en sus pecados. Aleluya. También, si este es el caso, los que murieron en unión con el Mashiach están perdidos. Miren cómo dice. Y si es solo para que esta vida que hemos puesto nuestra esperanza en el Mashiach, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Mas ahora el Mashiach ha resucitado de entre los muertos como primicia de los que murieron. ¿Cómo es? Mas ahora que el Mashiach ha resucitado ¿de dónde? De entre los muertos como primicia, como reshit. ¿Están entendiendo? De los que murieron. Es decir, que los únicos los que salieron de ahí fueron los que creyeron en el Creador desde Adán hasta el momento en que estuvo ahí, hasta Dima, el que estaba colgado con él. No todos resucitaron. Muchos quedaron encarcelados, porque ellos nunca aceptaron al Creador. Ahí también estaba Caín. Ahí también estaban todos los malos. Ahí estaba mucha gente que nunca resucitó porque estaban allí. Pero ellos, los que creyeron en Adonai Yuhei Bajei, Yahshua HaMashiach, ellos resucitaron con él. Aleluya. Aleluya. Y lo que dice la Torah es verdad. Así que Mashiach, las primicias, el reshit, y dice de entre los muertos como primicia de los que murieron, porque ya que la muerte vino por medio de un hombre, y también la resurrección vino por medio de un hombre, pero de un hombre no de la tierra, porque la gente está creyendo que él era de aquí de la tierra, porque Miriam era de aquí de la tierra, pero la carne de él no era de aquí de la tierra. La carne de él vino del cielo, se despojó, se disminuyó y entró en el vientre de Miriam. Él no tomó nada de Miriam, fue como una semilla creciendo hasta el momento en que ya estaba listo para salir. Y él ni siquiera tocó las partes de Miriam, no necesitaba eso. Como una luz salió.
Por eso Miriam estaba virgencita. Eso es lo que dice Isaías capítulo 7, verso 14. He aquí Adonai mismo os dará señal. ¿Cuál señal para el pueblo? Sí, una señal. He aquí la virgen, la Betulá, la Alma, dará luz un hijo. Wow. Y llamará su nombre como Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Con nosotros está Elohim. Elohim está con nosotros. La versión dice Dios con nosotros. Aleluya. Entonces el Todopoderoso estuvo aquí con su propia carne. Él dijo: yo no soy de aquí. Siempre lo repetía: yo no soy de esta tierra, yo soy del cielo. Por eso Shaul decía: el primer hombre es de la tierra, el segundo hombre, que es Adonai, es del cielo. Así que él es de allá. La carne de Yahshua HaMashiach no era de aquí. Él no era corruptible como nosotros. Amén. Amén. Vino en semejanza de hombre. Porque así, en relación con Adán, todos mueren, y en relación con Mashiach, todos serán vivificados. Aleluya. Pero a cada uno en su propio orden. El Mashiach es ¿qué? Es la primicia. Aleluya. ¿Y cómo que la primicia? Es la preprimicia. Porque con él resucitaron solamente los que creyeron, desde Adán hasta Dimas en ese momento. Pero todavía, aleluya, todavía se están presentando todos los días, todos los que se acercan a Yahshua HaMashiach y se presentan: Yahshua, yo soy tu primicia. Usted es primicia de Yahshua HaMashiach. Ya nos convertimos en Bikurim, que es diferente. ¿Está entendiendo? Entonces los que resucitaron aquí con Yahshua HaMashiach, eso se llama ¿cómo? Reshit, lo mejor de lo mejor. Por eso sacó lo mejor de lo mejor. ¿De dónde? De allá, de ese lugar atormentoso. Amén, ¿entendieron? Entonces, en su propio orden, el Mashiach, preprimicia. Después todos los que pertenecen al Mashiach, en el momento de su venida. Y después, mire que ese después, todos los que permanecen o que pertenecen al Mashiach. Entonces, nosotros que estamos vivos, ya, aunque Él nos ha escogido de este mundo, nos convertimos en ¿qué? En Bikur, en primicias de los que creyeron en Yahshua HaMashiach. ¿Está entendiendo? Aleluya, aleluya. Y entonces será el fin. Esto no lo vamos a leer, que eso está mal traducido. Ni da gana de leerlo. Aleluya. Entonces mira aquí. Resulta y pasa que esto pasó exclusivamente aquí. Entonces hoy estamos aquí en el Reshit, en lo mejor de lo mejor. Y se presentaba después de ¿qué? Del Shabbat semanal. Entonces la pregunta que me harían algunos: hermano, entonces ¿cómo les dio a ustedes? Para ustedes ayer murió Yahshua. No, para mí Yahshua murió hace mucho tiempo. Es una recordación de la Torá, de comer lejen, de comer que pesa. Ya esto pasó ya. Amén. Y ayer hicimos el recordero y quedaba de acuerdo al calendario, caía el día de noche. Amén. Pero si se les murió ayer, no puede resucitar ya hoy. No, por favor. Entonces algunos creen que ya le resucitó, entonces se murió ayer y entonces iría en contra de la escritura. Resulta y pasa que esa es otra cosa distinta. En aquel momento, porque él murió, literalmente murió en aquel entonces, murió un miércoles, ¿sí? Eso no quiere decir que ahora, en este tiempo, todavía sea el mismo miércoles. No, que esa es la recreación que han hecho en algunos para que les coincidan y digan: no, el día sábado, hoy es Bikurim, porque algunos dicen así. Hoy es Omer Reshit. No, esa es una recreación, pero resulta y pasa que el Shabbat, el Shabbat semanal estaba sujeto a Yahshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque después del Shabbat semanal es donde se presentaba el Reshit. Ahora, ¿cómo lo haríamos nosotros? Hoy entramos al primer día de la semana, ¿verdad? Hoy entramos al primer día de la semana. ¿Cómo se llama el primer día de la semana? Rishon, domingo, ¿verdad? Domingo pagano. Sunday, día del sol, ¿cierto? Entonces, el primer día de la semana.
Ya estamos en el primer día de la semana. Entonces para algunos dirán, ay, usted entonces, yo no lo hice así comiendo pesa el viernes. Yo no lo hice así porque entonces si lo haría aquí el viernes, entonces tendría que esperar el sábado en la tarde, tendría un día. De sábado en la tarde a domingo tendría 2 días. Y entonces de domingo a lunes tendría 3 días. Y él no resucitó un lunes. Diría alguien que es ignorante, ¿no? Si quiere recrear. ¿Me está entendiendo? Entonces, por eso algunos no lo hicieron así. Pero nosotros no hacemos de conteo. El conteo ahora para llegar a los 50 días, ahorita podíamos decirlo exactamente ahorita mismo, que hoy es prácticamente ahorita lo vamos a hacer, estamos aquí, anoche prácticamente es el día 15, hoy es el día ¿qué? 16, y hoy es el segundo día, ¿verdad? Hoy en la noche, que ya es domingo, prácticamente hoy es el segundo día de Maxá. ¿Y Maxá es por cuántos días? Por 7 días. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿cuándo terminaríamos? Si comenzamos el viernes, ¿cuándo dejaríamos de comer panes sin levadura? Cuenten. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Hasta el jueves comeríamos pan sin levadura. ¿Hasta el qué? Hasta el día jueves. Eso no quiere decir que el otro conteo no se haga. Por ejemplo, ahorita es el segundo día que estamos aquí, ya es domingo, y exclusivamente desde hoy domingo, ya vamos contando, dice que cuente 7 semanas. Amén. Entonces, la próxima semana, el que estemos en Shabbat, vamos a decir cuando terminemos el Shabbat, 1 semana. Amén. ¿Está entendiendo? 1 semana y así sucesivamente. Ah, pero entonces el conteo de ustedes, ¿cómo le resucitó Yahshua? Hombre, eso ya pasó. Eso ya pasó. Estaba sujeto y decía que el Omer Reshi se mostraba, era después del Shabbat semanal, hombre, porque él resucitó en un Shabbat semanal. En otro caso, por ejemplo, si en caso tal de que el Shabbat, un ejemplo, el año pasado, a ver, alguien que me acuerde, el año pasado, ¿cuándo fue que celebramos Pesa? ¿En qué día? ¿Ah? ¿También cayó viernes? ¿Sí? No. Y comenzamos a contar 1 semana después, ¿no? ¿Así fue? Bueno, creo que sí. No recuerdo mucho. De todas maneras, a veces si llegara a caer, un ejemplo, si llegara a caer, por ejemplo, martes o miércoles, martes, por ejemplo, Pesa el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Resulta y pasa que, un ejemplo, el próximo año cayó el día 15, Pesa, ¿verdad? De acuerdo al calendario judío, ellos presentarían el Reshi, o sea, lo mejor, algunos lo llaman Bikurim, lo presentarían el día después de Pesa, pero ellos interpretan que es después del Pesa después del Shabbat de Pesa, porque Pesa también es un Shabbat. ¿Me están entendiendo? Entonces ellos lo presentarían aquí, Bikur sería aquí, el Reshi. ¿Verdad? El Reshi lo presentarían aquí en esta un día después de Pesa. Un día después de Pesa, del Shabbat de Pesa. Pero ya esto estaba programado por la Escritura, estaba sujeto al Shabbat semanal. ¿Por qué? Porque Yahshua HaMashiach resucitó en el Shabbat semanal. Un ejemplo, si el otro año nos cae
un martes. Entonces, ¿cuándo es que tenemos nosotros exactamente que contar el Reshit? Después del Shabbat semanal. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que contar después del Shabbat semanal? Hombre, porque Yahshua HaMashiach resucitó en el Shabbat semanal y él presentó la ofrenda. ¿Me están entendiendo? Que aunque aquí hayan murió aquí 1, 2, 3, 4, un ejemplo, ya para algunos dirían, no, es que resucitó aquí el viernes, vamos a presentar el viernes. No, aquí dice después del Shabbat. ¿Entendiendo? Después del Shabbat. Que eso es lo que dice aquí en Levítico capítulo 23, desde el verso 22 en adelante, y también el 23, capítulo 10 exclusivamente allí. Entonces eso quería decirles, porque es necesario que el pueblo sepa y se eduque un poco acerca de lo que es Reshit y de lo que es lo que es Bikurim como tal. Se está haciendo Bikurim en este tiempo. Hay gente que está saliendo como Bikurim durante Yahshua Mashiach, podríamos decirlo que sí, ¿verdad? Pero en cuanto a esto, relación a lo que pasó ese día, se llama Reshit, ¿verdad? Se llama preprimicia o precosecha. Y ahora mismo se está dando como Bikurim, ¿verdad? Algunos, pero dice que Bikurim son aquellos que en el momento en que Yahshua venga y los recoja. Entonces, de acuerdo con el Tanakh, está, por ejemplo, los 7 frutos, decía los 7 frutos, la cebada, el trigo, las uvas, higos, granada, aceitunas, que son las olivas, y los dátiles. Esos son los que se da en Israel. A finales de otoño, prácticamente se siembra la cebada entre el mes de octubre y diciembre. De acuerdo a la variedad de cebada, puede demorar 90 días, es decir, 3 meses, o 5 o 150 días, que son 150 días, que son 5 meses. Entonces, exclusivamente, la cebada que más se da en esa región, exclusivamente sale cuando el mes sale la primera cebada o más bien el primer capullito en la primavera, y exclusivamente por eso se llama Abib. Y se permite o se deja que salga la luna, el destello de la luna, para poder contar para la fiesta de Pesaj. Y de ahí hoy, así que hoy podríamos decir, Hag Sameach Reshit. Aleluya. Hag Sameach Reshit. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. Colóquense de pie, tengan la bondad. Y vamos a hacer lo que Yahshua HaMashiach hizo. Pasen acá, todos. Aleluya, porque hay un mandato de comer el Ehen Hamaxo. Amén. Hoy como segundo día estaremos comiendo estas, parecen unas hojaldras muy ricas. El Creador nos las enseñó a hacer. Aleluya, nos enseñó cómo hacerla más bien. A ver, vayan tomando uno, si las quieren con servilletos, en servilleta. Ahí está. Aleluya. ¿Por qué hay que comer esto? ¿Cuál es la intención de comer en el segundo día? Porque comeréis durante ¿cuántos días? 7 días. Yahshua HaMashiach nos mandó, y esta es una señal. Dele una a cada uno. Ahí hay bastante. Ahí hicimos muchas. Traigo una cucharita y le echa para que le puedan echar mielecita. La miel está mostrando la misma palabra, amén. Este lejen no tiene levadura. Y por lo tanto, Yahshua HaMashiach, bendito el nombre de Yahshua HaMashiach, Yahshua HaMashiach en este lejen es representado porque él no tiene levadura. Nosotros también en este tiempo tenemos que comer palabras sin levadura. Por eso es necesario explicarle con detalle a los hermanitos para que se eduquen y para que sepan qué es lo que hay que hacer. Hoy, sábado, por así decirlo, sábado que terminó el sábado, del sábado semanal, después del sábado semanal se presenta la Bikur. Amén. O más bien el Omer, el Reshit. Siempre uno se equivoca un poquito ahí.
Ya, ya. Entonces, es importante que el pueblo sepa que hoy estamos en el segundo día de del Ejen, aleluya. Bendito sea su nombre. Aleluya. Agradecemos a Él por sus ricas bendiciones. Haxamea, Bikurín, que el Todopoderoso les bendiga. O más bien Reshid. Aleluya. Bendito el nombre de Yahshua Mashiach. El Creador Todopoderoso les bendiga y les guarde. Shalom para ustedes. Shalom. Póngale pausa ya, por favor. Shalom. En el nombre de